Queridas y queridos hermanos de esta querida comunidad, qué bueno concluir esta Semana Santa de nuestro año jubilar de la diócesis en esta celebración, en esta mañana, en este templo que ustedes con cariño han construido y siguen también pues embelleciendo como espacio de reunión. ¿Qué nos dice hoy la palabra? Nosotros no tenemos ninguna prueba, si fuéramos a pedir pruebas, ninguna prueba de la resurrección del Señor. Tenemos un sepulcro vacío y unos testigos que lo vieron. El evangelista San Juan coloca 3 testigos que se ponen en movimiento, cada uno con su propia realidad, a buscar como los signos del que está vivo. Para ellos fue muy difícil porque les tocó vivir toda la pasión del Señor. Y ellos se dispersaron y quedaron asustados porque dijeron, pues ahora como le pasó a Simón, que lo llevaron incluso hasta negar que él había conocido a Jesús, que él lo había seguido, que él había estado con él. Pues él empezó a decir, yo no lo conozco, yo no soy de ellos, yo no me he metido con él, porque tenían miedo también de ser ajusticiados, como de hecho empezaron a perseguir a muchos cristianos, como lo encontramos en los Hechos de los Apóstoles a raíz de la muerte de Esteban y la conversión de Saulo, que era uno de los que ayudaba también a perseguir a los que seguían creyendo que Jesús había resucitado. Pero en este día, el tercero después de lo que pasó, o sea, el viernes en que vivió el Señor toda la pasión, su muerte, su sepultura, el sábado donde se reunieron en silencio, como hacemos nosotros cuando tenemos un duelo en la casa, pues incluso no quisiéramos ni que pongan música, ni que griten, ni ojalá que nadie nos visite. O sea, esto que estamos viendo ahora de la familia de Gabo, se encerraron y ni siquiera quieren ver a nadie. Eso es parte de nuestra vida humana, ellos también la vivieron. Pero hay una persona que está muy agradecida con el Señor, es María Magdalena, porque la perdonó y ella le debe lo que ella es a Jesús. Ella ahora tiene mucha paz en el corazón, ella se siente muy contenta, pero se han llevado por la vía violenta, como él mismo lo llama, al Señor. Se han llevado al Señor y ahora incluso se lo han llevado del sepulcro. Ella fue a mirar allá, aunque como hacemos nosotros, vamos y miramos la lápida del difunto, la tocamos, la limpiamos, le ponemos florecitas. Eso es la parte humana, pero es que la parte humana es indispensable para la fe. Y entonces ella se sorprende porque han corrido la piedra del sepulcro. Ella ni siquiera se mete por allá a mirar. En un relato posterior San Juan va a decir que se encuentra con el Señor, pero este primer relato del capítulo 20, en sus primeros versículos, ella sale corriendo, porque es distinto cuando uno espera que se murió y aparece. Yo me acuerdo de un sacerdote cuando yo estaba recién, todavía no estaba ordenado, hace ya 40 años. Y entonces yo vivía con el hermano de él y él se fue en un bus y pues estaba en la lista, pero llegó tarde y pues él no se fue en ese bus y el bus se fue y se mataron todos. Entonces salió la lista, Carlos Sánchez, claro, se reunió toda la familia, entonces dispusieron la casa para el velorio y cuando a mediodía apareció él allá con un poco de coronas en la casa. ¿Y qué es lo que quién se murió? Pues usted. Pues estoy vivo. Es distinto eso porque no se ha muerto. Ya, aquí es que el Señor se murió y terriblemente muerto.
Entonces están muy tristes. Y entonces esta mujer corre. Es interesante que la resurrección nos pone en movimiento. Si ustedes se fijan, los tres personajes se ponen en movimiento. Esta corrió, dice, echó a correr y fue donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo a quien tanto quería Jesús. Y entonces les dijo: se han llevado al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. ¿Y ellos qué hacen? No se ponen a pensar si será. Arrancan a correr. También ambos. Uno corre con la intuición que le da el amor que ha recibido del maestro y al que él ha correspondido. El discípulo que tanto quería Jesús. No es tanto la carrera física del uno que es más joven que el otro, no, porque podrían tener casi la misma edad, sino él inmediatamente intuyó: el Señor está vivo. Y llega al sepulcro, y ¿qué descubre? En el sepulcro, pues si uno pone aquí un muerto, pues esto se levanta. ¿Ya? Si aquí metemos ahorita un cadáver, esto se levanta. El sudario, el con que lo han envuelto, está por tierra, quiere decir eso. ¿Ya? O sea, no hay nadie allí. ¿Sí? Pero él, por respeto a Simón, que es el jefe de la iglesia, entonces él no entra y espera a Simón. Y Simón entonces llega, y es interesante porque Simón entra y él se fija en otro detalle. No solo se da cuenta que ya no hay nadie allí, está por tierra la sábana en la que lo habían envuelto, como se hacía, ustedes que son campesinos como yo, así era en el campo. A nosotros no nos ponían como hacen ahora el mejor vestido cuando uno se moría, sino lo envolvían, lo bañaban y lo envolvían en una sábana. Y en esa época no había funerarias, entonces era la familia la que lo preparaba. Si era un hombre, pues nombraban un grupo de hombres. Yo me acuerdo cuando tenía 10 años que murió mi papá, y entonces en una sala de la casa, allá lo bañaron, y mis tíos, los hermanos de él, y lo prepararon, y le amarraban aquí el sudario, una telita para que esto que se abría no quedara abierto. Ese es el sudario. Y Simón descubre que el sudario está bien dobladito, como el que tiene tiempo, bien dobladito y puesto ahí a un ladito. Ese es un detalle maravilloso, porque ¿qué significa? No se lo robaron. Cuando a ustedes lo roban en la casa, pues encuentran que sacan todas las cosas del closet y están por el suelo. No están los ladrones, no dejan todas las camisas bien planchaditas y todo. No sacan y se roban la platica que hay o lo que sea que se quisieron cargar. Eso es lo que el Evangelio dice. Entonces está el sudario como quien se lo quitó y lo dobló y lo puso ahí. Ya. Ese es el testimonio de ellos. Ellos vieron esto. Y entonces llegó Simón, y detrás de él entró en el sepulcro, vio las vendas en el suelo y el sudario con que le habían cubierto la cabeza, no por el suelo con las vendas, sino enrollado en un sitio aparte. Y ahí sí, pero entonces aquí hay una cosa. Simón ve eso y se queda como perplejo. Dice: ¿qué pasaría? Y añade San Juan: entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y dice: vio y creyó. Este es de los tres, de María, de Pedro y del discípulo, es el que intuye que lo que dijo el Señor en la vida se ha cumplido, que Dios ha cumplido. ¿Ya? O sea, él dijo: al tercer día resucitaré de entre los muertos. Y entonces creyó, pues hasta entonces no habían entendido la escritura, que él debía resucitar de entre los muertos. Ese es el testimonio sobre el que se apoya nuestra fe. Por eso para mucha gente es difícil creer en la resurrección del Señor. O sea, creen todas las otras cosas, incluso
Ustedes conocen películas donde se trata de negar la resurrección de Jesús y las están pasando ahora como arroz, ¿ya? Porque hay muchos que les interesa y dicen, no, la iglesia está fundada sobre una mentira, porque dicen, como decían también los fariseos, pero no, eso es un impostor y después de que ya resucitó, entonces le pagaron a los soldados que habían cuidado porque los soldados se quedaron durmiendo y entonces dijeron los soldados, Chito, no le vayan a decir al procurador porque nos quitan el puestico, ¿ya? Entonces le dieron platica y que ellos tampoco dijeran nada, ¿ya? Y así querían tapar todo. No, Él vive. Y la prueba de que Él vive la tiene cada uno de nosotros. Esto es lo que yo quisiera que se les quedara hoy. Cada uno de nosotros, los niños, los jóvenes, nosotros, mujeres y hombres que estamos aquí, ustedes y yo como obispo, cada uno de nosotros tiene un camino propio de fe. Yo veo a ustedes aquí, estos Juanes, los Juanchitos y Juanchitas, que en el retiro hicieron una experiencia del Señor. ¿Y cuál es la experiencia que ustedes tienen? 3 cosas. Primero escucharon la palabra y la palabra los empezó a transformar. Esa es la mejor prueba del resucitado, que hay una palabra que nos viene de Él que no está muerto, porque resulta que nosotros leemos los evangelios de aquí para acá. O sea, cogemos la infancia y decimos, sí, el chinito nació y el papá José y María y todas esas cosas, todo lo que tenemos en los evangelios. Y hay que leerlos de aquí para acá. ¿Por qué? Porque se escribieron después del año 70. Entonces, después de que Jesús está vivo, ya no es un periódico que va recogiendo, no es el eco llanero que recoge las cosas, o el tiempo. El espectador es la experiencia que vivieron estos discípulos y se la transmitieron por la predicación. Entonces, la primera experiencia que tenemos del resucitado es la escucha de su palabra. Escuchamos al que vivo nos habla. Cuando ustedes escuchan una parábola del evangelio, la escuchan de labios del que vive, ¿ya? No estamos leyendo una novela de Gabo, estamos leyendo una palabra que nació de una experiencia de los que fueron testigos de haber visto eso que nos ha dicho el evangelio, que la sábana en la que lo habían envuelto estaba por tierra, que el sudario con el que le volvieron la cara estaba dobladito y no vieron más, y el sepulcro vacío. Pero después Él en esta semana lo vamos a vivir, y en este tiempo de 50 días pues nos van a varios pasajes, nos van a mostrar cómo Él se fue apareciendo y haciendo que todos vivieran experiencias distintas. Pero entonces la primera experiencia es por la escucha de la palabra. Segunda experiencia del resucitado, la oración. Uno a veces piensa que cuando reza, está rezando aquí contra esta pared que no le responde. ¿Ya? No, cuando uno reza, está rezando al que está vivo. Nosotros nunca hacemos esa experiencia. No recemos como en el vacío, no. Estamos orando al que vive, y aunque no lo veamos, como estos no lo vieron en este primer relato, solo vieron que estaba el sepulcro vacío. ¿Ya? Nosotros no lo vemos físicamente, pero Él está con nosotros, más aún, vive dentro de nosotros, y es el sentido que tiene recibirlo en la comunión. Él vive dentro de nosotros, Él está en nosotros, nos habita interiormente. Entonces esa es la segunda experiencia del resucitado, la oración. Y la tercera, la más difícil, es descubrirlo en los rostros de los que viven con nosotros, ¿ya? Y a veces en de los que menos, los que nos cuesta aceptar, ahí está Él, vivo, nos habla, nos pide que lo ayudemos. Por eso
En San Mateo nos dice que al final de la vida de cada uno y al final de toda la vida del mundo, Él nos va a reunir y nos dirá: yo tenía hambre, yo tenía sed, yo no tenía con qué vestirme, yo estaba preso, yo estaba enfermo y usted me reconoció en el que tenía hambre, en el que tenía sed, en el que estaba desnudo, en el que estaba encarcelado, en el que estaba enfermo, y entonces aquí estoy, y venga a gozar conmigo de la vida que yo, después de haber muerto y resucitado, no solo la tengo para mí, sino que la puedo comunicar a otros. Ahora disfrútala eternamente. Eso es lo que el Señor nos va a decir. Son tres experiencias muy bonitas: escucha de la palabra del resucitado, encuentro con Él en la oración y servicio, cariño, escucha, acompañamiento a tantas personas que todos los días pues nos piden algo. Cuando ustedes, los papás, escuchan a sus hijos, en ellos está el resucitado. Cuando ustedes, los hijos, quieren a sus papás, en ellos está el resucitado. Si nosotros viviéramos esto, nuestra vida sería más sencilla, menos pesada, porque entonces vamos descubriendo esa presencia del Señor. Como les decía, no es fácil, pero para eso está el camino que cada uno de nosotros está haciendo, de descubrimiento de los signos. Eso es descubrir, como ellos descubrieron esos signos, tres signos: se había corrido la piedra, la sábana estaba por tierra y en un ladito, bien dobladito, el sudario. Esos son los tres signos que ellos encontraron. Hoy nosotros tenemos tres signos: la palabra, la oración, los hermanos. Ahí tenemos que encontrar al resucitado. Y vamos a vivir la experiencia de tenerlo aquí, porque en la Eucaristía Él está presente con toda su alma, con su cuerpo, su alma, su divinidad. Van a estar presentes misteriosa, pero realmente para alimentarnos, para fortalecernos, para ayudar a que podamos ir comprendiendo más la palabra, a que entremos en relación con Él en la oración y sobre todo que seamos capaces de amar hasta el perdón. Ese es un camino que tenemos que hacer: amar hasta el perdón a los hermanos. Ese será el signo de que también nosotros hemos resucitado con el Señor. Eso es muy bonito. Esa es nuestra fe, la que tenemos que vivir. Y entonces, pues con esta palabra y esta reflexión, les quiero desear también una feliz Pascua a todos.